Bueno, como podéis ver, tenemos un circuito básico formado por una resistencia y un condensador. Vale, alimento un generador de funciones a una frecuencia de 1 kHz y el canal 1, que es esta pinza, comprueba la tensión de alimentación y la frecuencia del generador de funciones, y la pinza 2 está conectada a la salida de la resistencia. Como la masa es común para ambos, puedes ver que en la salida del canal 2 se va a ver una diferencia en la frecuencia debido precisamente a eso, a la distorsión que genera el condensador. Así que subiendo la frecuencia, como puedes ver, está a 1 kHz. A 2 kHz ya se aprecia una pequeña desviación, pero si subimos mucho más la frecuencia, según aumente la frecuencia, la desviación y la diferencia entre el canal 1 y el canal 2 va a ser mayor. Puedes ver que a 45 kHz la diferencia de frecuencia entre un canal y otro es mayor. ¿Sabes por qué se produce este efecto? Vamos a fijarnos más en concreto. La línea de arriba es la del canal 1 por canal A, la línea de abajo es la del canal B. Yo lo tengo en modo dual para que se me sienten las dos líneas. Si aumento la frecuencia, puedes ver que según aumenta la frecuencia, la del canal A se mantiene a la misma amplitud, pero sin embargo la del canal B ya no se me muestra porque tendría que bajar 2 milisegundos de barrido. Bueno, manteniendo los mismos milisegundos en un modo dual, puedes ver que el canal B, la que está conectado a la entrada del condensador, ha disminuido su amplitud. Si seguimos aumentando la frecuencia, la del canal A se mantiene en amplitud constante, mientras que la del canal B disminuye en amplitud. Fíjate en el detalle, ahora estoy bajando la frecuencia, de que el canal B, la que disminuye su amplitud, tiene efecto de adelantar. Como puedes ver, está adelantando la onda sinusoidal respecto a la frecuencia fija del canal A. Eso implica, según las leyes universales, que si disminuye la tensión con el aumento de la frecuencia, la intensidad se adelanta en un condensador respecto a la tensión aplicada. O lo que es lo mismo, si comparamos las dos señales, una se retrasa respecto a la otra. Si miras las dos formas de ondas y comparas, puedes ver que la tensión del generador de funciones a 1 kHz tiene una amplitud mayor que la señal del canal B, que tiene una amplitud menor. Extrapolando las señales, puedes ver lo dicho hasta ahora. La tensión se retrasa por efecto del condensador respecto a la de la fuente. ¿Y cómo sé que la tensión está retrasada? Pues puedo comparar los puntos de referencia de la pantalla del osciloscopio. Si sustituyo el condensador por una inductancia, y aunque no es lo ideal usar como hago yo un transformador de filtro, puedes ver el efecto que a una frecuencia de 1 kHz la amplitud de las dos señales es menor que con el condensador, y aunque existen muchos armónicos, ambas señales son muy parecidas.
Si sustituimos el condensador por una inductancia, en este caso el primario de un transformador de radiofrecuencia, puedes ver que en el canal A se ha producido una variación de la señal y se están produciendo muchos armónicos a la misma frecuencia, 1 kHz, por supuesto. Por lo tanto, tengo que bajar el voltio por división del canal A y el canal B. El canal B es el que se conecta directamente a la sonda de la inductancia. Puedes ver que la amplitud es un poquito menor y la del canal A es la amplitud un poquito mayor, y es algo más estable. Pero en la del canal B se reproducen muchos armónicos indeseables. Como puedes ver, en el modo dual hay una gran diferencia. Pero veamos qué pasa cuando empezamos a subir la frecuencia. Al subir la frecuencia aumenta la amplitud, pero aumenta la amplitud de los dos canales, tanto de uno como de otro. Veámoslo. Vamos a bajar la frecuencia. Por ejemplo, estoy ahora a 4 kHz, a 3 kHz, a 2 kHz y a 1 kHz. Y es aquí, a esta frecuencia, en la que me quiero quedar. Puedes observar que existe una diferencia importante en ambas señales, como el hecho de que mientras la del generador de funciones está en fase, la que se conecta al inductor está adelantada respecto a la primera. Y como has podido ver antes, de acuerdo aumenta la frecuencia del generador, ambas señales van disminuyendo su desfase y aumentan su amplitud, hasta que llegue a una cierta frecuencia en la que la amplitud y la fase sean la misma. Como puedes ver, hay una onda adelantada por respecto a la otra. La que está en fase es la de la señal del generador de 1 kHz y la que está adelantada es la del canal B. En esta parte puedes ver cómo al aumentar la frecuencia aumenta la amplitud de la señal y a la vez la desviación entre señales se recorta según aumenta la frecuencia. Puedes ver que si bajo los voltios por división de ambos canales, apreciarás mejor que las señales tienen la misma forma y la misma fase. Pero espera un momento. Si me has dicho que con el condensador disminuye la amplitud según aumenta la frecuencia, pero con la inductancia aumenta la amplitud según aumenta la frecuencia. Entonces el condensador y la inductancia tienen algo que ver, ¿verdad? Pues sí, si juntamos un condensador y una inductancia en el mismo circuito y ese se alimenta a una corriente alterna, estamos hablando de un circuito resonante. Si conectamos un condensador cargado a un circuito con una inductancia, el condensador se descargaría a través de la inductancia, pero como la inductancia autogenera una tensión, dicha tensión se opondría a la del condensador, frenando la tensión de descarga del condensador y produciendo una onda amortiguada. Pero existen otros fenómenos más importantes, como el hecho de que para una misma frecuencia el condensador proporciona menor tensión que una inductancia. En el siguiente ejemplo conecto en serie una inductancia y el condensador. Bien, como puedes ver, hemos hecho un circuito resonante serie formado por una inductancia y un condensador. ¿Y qué es lo que pasa cuando subimos la frecuencia? Ahora,
Como puedes ver, en el conjunto también, al aumentar la frecuencia, aumenta la amplitud. Pero si bajamos a una frecuencia baja, estamos a 6 kHz, 5, 4 kHz. A 5 kHz puedes ver que la señal que se conecta al conjunto de inductivo y condensador es una señal del canal B que está deformada. ¿Y por qué está deformada? Porque el inductor ofrece cierta resistencia a la carga y descarga del condensador. Y como puedes apreciar, existe una deformación de la señal. Si quitáramos la alimentación, esta señal sería una onda amortiguada. Pero puedes ver que respecto a una señal y la otra existe la variación y un desfase a baja frecuencia. Como puedes ver, las ondas mezcla de ambas señales son similares a la del circuito con inductancia, pero ahora tengo también un condensador. ¿No debería de disminuir la amplitud resultante? La cuestión es que no. Por un lado, tensión se sigue adelantando respecto a la tensión de entrada. Eso nos indica que la resultante del circuito es inductiva. Si quieres ampliar conceptos, te sugiero que visites mi página web mirpas.com y en el curso de electrónica podrás acceder a estos y más conceptos de electrónica sobre los circuitos sintonizados, electrónica digital, etcétera, etcétera. Espero que te haya servido este vídeo, te hayas pasado bien y que hayas aprendido algo. Y espero volver a verte en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Recuerda darle a la campanita para mantenerte al día de las novedades y vídeos que suba tanto a la página web como YouTube. Y por cierto, si quieres proponer temas para futuros vídeos, no lo dudes. Deja el mensaje. No hay restricciones, ni límites. Sorprendedme, retadme, desafiadme.